Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a la casa del Señor, a esta preciosa iglesia, la iglesia amada, cristiana, evangélica de Arrecife. Venimos todos a adorar al Señor. Su palabra dice en Génesis capítulo 4, versículo 26, entonces los hombres, cuando el Señor le dio un nuevo hijo a Adán y a Eva, después de que Abel fuera asesinado por su hermano Caín, el Señor le dio un hijo y le pusieron por nombre Set. Y entonces desde allí dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor nuestro Dios. Nosotros queremos seguir haciendo eso hoy en día. Cuanto más hoy que es el día del Señor. Así que invocamos su nombre, lo adoramos, pero más que invocarle, lo adoramos porque ya le hemos aceptado. Y oramos por alguna persona que en el día de hoy el Señor la trae hacia este lugar también, para que tenga un encuentro personal con ese Señor y ese Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, con ese reconocimiento y humillados delante de su presencia y dando gracias, inclinamos nuestros rostros, oh Señor, y te decimos, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú estás aquí, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor. Como se nos enseñaba en esta mañana, una vez más, al abrir tu palabra en el Salmo 139, formidables y poderosas son tus hechos y maravillosas son tus obras. Cuánto me maravillo, Señor, cuánto me asombro y cuánto admiro tus pensamientos. Los enumero y no puedo ni contarlos. Me es imposible, porque así eres tú, Señor, infinito en misericordia, grande, majestuoso en la gracia, nuestro Dios y nuestro Salvador. Cuán glorioso, Señor, ha sido el cambio que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Has perdonado nuestros pecados porque viniste a salvarnos y cumpliste tu promesa desde los tiempos en origen, Génesis, hasta el cumplimiento en el Evangelio en Cristo Jesús, la Navidad. Y viniste a morir por nuestros pecados. Moriste en una cruz en forma humana para darnos vida y esperanza, vida eterna, reconciliación, transformados, nacidos de nuevo. Queremos, Señor, darte gracias una vez más hoy aquí en la iglesia donde nos has traído, Señor, a vivir como ovejas de tu prado, porque tú eres nuestro buen pastor. Son días muy complicados por el mundo, pero por encima de todo, son como el cántico, también son como los días de Elías. Orando por una familia que ame al Señor, la familia de la fe. Pero también nos has dado familias donde podemos vivir y queremos, Señor, que toda nuestra familia sea salva. Es nuestra oración, pero eres tú quien hace la obra. Gracias porque vives y reinas y porque volverás. Ayúdanos a tener la mirada siempre puesta en ti. Fijo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Queremos hoy también, Señor, abrir tu palabra, escucharla. Queremos, Señor, ser
no solamente oidores, sino hacedores de ella. Queremos también ser obedientes al mandato que nos diste de hacer memoria de ti al tomar, Señor, de la Santa Cena, de los símbolos del pan que representa tu cuerpo y de la vid en la copa, el zumo de la vid, el vino, que representa tu sangre, un nuevo pacto en Jesús. Perdónanos las veces, Señor, que hemos fallado y que hemos pecado contra ti. Perdónanos y levántanos. Ayúdanos también a pedir perdón, tener la valentía de hacerlo siempre en paz. Y danos, Señor, el poder y la fortaleza de hablar de ti, de anunciar el Evangelio a toda criatura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aquí estamos unos cuantos de tus hijos, desde el más pequeño hasta el más grande, niños, preciosos niños, hombres y mujeres que te adoran, jóvenes, y te adoramos con todo nuestro corazón. Guíanos como el buen pastor que eres, también aquí en la iglesia, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad. Cuán glorioso fue el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Pues la salvación también llega a los niños. A partir de 6, 7 años, dice así el cántico y dice la palabra. Y podríamos decir, ¿y antes? Pues son salvos por la gracia, están cubiertos por la gracia. Es decir, en Jesús, en el Señor, en nuestro Dios, estamos seguros porque es un Dios de justicia, pero asimismo es un Dios de misericordia. Así que le cantamos al Señor con los niños este cántico. Ahí viene la maestra, nuestras hermanas que colaboran en guardería también, y vamos a cantar con ellos. Los niños alaban al Señor. Una familia, pero sí, la de Marcelino también, claro, pero todas las familias que alaben al Señor. Eso es lo que queremos cantar en este momento.
Cuando vino a la tierra, Jesús tuvo un hogar. Él creció en la familia que el buen Dios le quiso dar. Cuando todos trabajaban, cada uno en su lugar, de ese modo cooperaban para su felicidad. Una familia que ame al Señor. Una familia que ame al Señor. Quiero yo una familia como la de mi Jesús, protegida por su gracia y bañada por su luz. Quiero todos adoremos y sirvamos al Señor. Dame, oh Dios, ese regalo, dame esa bendición. Una familia que ame al Señor. Una familia que ame al Alabado sea nuestro Señor. Queremos dar la bienvenida en esta mañana a las personas que han venido por primera vez a la iglesia y pues ya conocíamos a Juan y también creo que está su madre, si no estoy mal, ¿cómo te llamas? Yuconda. Vale, Yuconda, bienvenida. Y creo que hay otro niño por ahí, ¿no? Ah, no, ese es nuestro Kenneth, ¿vale? Pues Juan, Yuconda, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, Carmen, por invitarlos, por traerlos. Eso hacen los cristianos, compartir de esa preciosa fe y de ese gozo. Siéntanse en casa, bienvenidos. Es la familia del Señor. Los demás hermanos, pues es un gozo estar todos juntos aquí. Vale, también detrás de Marcelino, aunque yo sé que él ha venido muchas veces, sino que quiero que me recuerdes otra vez tu nombre. Atrás, sí, recuérdame tu nombre. No, el detrás. Recuérdame tu nombre. Yo sé que ha venido muchas veces, ¿vale? Solamente. Julián. Julián, como mi hijo, Julián. Julián, nos está dando mucho gozo que te estés quedando aquí con nosotros. Sigue así. Amén. Luego los hermanos le traducen más exactamente en vuestro idioma esa bienvenida preciosa. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Somos creyentes cuando hemos creído en Cristo Jesús, somos añadidos a la iglesia, al cuerpo universal de Cristo. Pero asimismo el Señor nos manda que ya creyendo en Él, obedeciendo los dos mandatos que Él nos ha mandado a la iglesia, es decir, ser bautizados por el bautismo de creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergidos para simbolizar ese nuevo nacimiento y también celebrar cada vez que nos congregamos de la Santa Cena que la instituyó Él. Primera de Corintios capítulo 11 y los evangelios hablan de ello, pero también el Señor dice que esos creyentes tienen que echar raíces en la asamblea de una iglesia local. Y nuestra iglesia, pues muchos de los que están aquí pertenecen a ese listado de la asamblea de la iglesia local. Si de pronto no estoy en ello, habla conmigo, les explico, y si vemos que hay mucho tiempo que estás por el compromiso con la iglesia, pues es tiempo de la membresía local. Amén. Por asamblea fueron aprobados unos nuevos hermanos que han sido admitidos a la membresía de nuestra iglesia local. Hoy se encuentran algunos de ellos y quiero invitarlos aquí para dar gracias, presentarlos a la iglesia y orar por ellos. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Jenny. Ven para aquí, Jenny. A nuestro hermano Mario. Vale, ven para aquí, Mario. ¿Vale? Y no veo, de los otros cuatro no veo más. Yamila no ha podido venir hoy. Pónganse aquí conmigo, por favor, aquí. ¿Vale? Los otros hermanos luego los presentaremos. Jenny y Mario pues fueron admitidos
a la membresía de la iglesia local. Amén. Y es un gozo. La membresía dio su aprobación, el pastor recomendó, porque escuchamos la voz del Señor, ya siendo creyentes, ¿vale? Pero admitidos al cuerpo local, a la asamblea de la iglesia local. Luego, vale, y se predica de ello, pero luego predicaremos bien exactamente, nuevamente, en qué consiste esto de la asamblea local. Cuando decimos carta a Filipenses, carta a Colosenses, carta a los Efesios, todos esos son iglesias locales. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosa, la iglesia de Roma. La iglesia cristiana evangélica de Recife es una iglesia local también. Y hay muchas, ¿ves? Pero se necesita la adherencia a cada cuerpo. Tenemos muchos hermanos en la fe, pero en los cercanos es donde trabajamos, por así decirlo, codo a codo, cara a cara y corazón a corazón. Amén. Ya con mi hermano que está en Corea y que ni lo conozco, doy gracias, pero él allá lo hace codo a codo, cara a cara y de corazón a corazón con los hermanos que tiene allí, en ese rebaño que está en Corea, en un pueblito de Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, quiero dar las gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Jenny, por la vida de nuestro hermano Mario. Es un gozo y es un privilegio, y que sea también un motivo de estimular y animar a los otros hermanos que ya son creyentes, que ya son nuestros hermanos, que ya son de la familia de la fe, pero que sepan y consideren la importancia de la asamblea en la iglesia local. Amén. Vamos a orar por ello, dar gracias, ¿vale? Y luego ya tendrán los estatutos, porque hay deberes, pero asimismo, como les he compartido, hay privilegios, deberes, responsabilidades, privilegios. Pero eso ya en la intimidad lo vamos comentando, lo vamos ampliando, etcétera, etcétera. Por lo pronto, presentarlos hoy, darles la mano. No te voy a dar un beso hoy, Jenny, porque estamos con estos virus. Entonces, mi hermana, es un gozo y una bendición. Mi hermano Mario, bienvenidos, ¿ok? Pero esto no es así, se saben que les queremos y les amamos en Cristo. Y quiero pedirle a nuestro hermano Jesús, si puede orar por Jenny y por Mario, dando gracias al Señor. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos enseñas la importancia del compromiso con tu obra, Señor. La importancia del compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la iglesia local, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, las nuevas incorporaciones a la membresía de la iglesia, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que este compromiso que ellos adquieren, Señor, en este día, Señor, es un compromiso para con tu iglesia local aquí en Arrecife, un compromiso que conlleva trabajo, conlleva, Señor, sacrificio, pero también conlleva mucha bendición y muchas satisfacciones, Padre Celestial. Oramos por ellos, Señor, oramos por Mario, por Jenny, también oramos, Señor, por Joaquín y Betinia, por Miriam y por Yamila, Señor. Te damos las gracias por cada uno de ellos, Señor, que son los nuevos miembros de nuestra iglesia, y oramos, Señor, por todos aquellos que aún no lo son, pero que llevan tiempo con nosotros comprometidos, Señor, y que en un futuro, en tu voluntad perfecta, Señor, puedan también formar parte de la asamblea de la iglesia local, Señor. Te pedimos tu bendición y tu cuidado para todos ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias. Amada iglesia, pongámonos de pie. Nuestro hermano ha orado, pero asimismo en esa oración se hace extensiva que el Señor, como oraba nuestra hermana Mariana, bendice la obra. Seguimos adorando al Señor. Vamos camino a seguirle adorando más, es decir, al tiempo de la predicación de su palabra, porque nosotros adoramos a un Dios vivo, es decir, estamos esperando que el Señor vuelva. Pero en el creyente pide el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cántale al Señor, ¿no? Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Hace 2000 años que el Señor Jesús partió y prometió que iba a regresar.
Estamos esperándole, queremos verle ya. Confiamos que muy pronto volverá. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Parece una tragedia que el Señor Jesús murió, mas en victoria Él resucitó. Volverá en gloria y a sus hijos llevará, con Él la vida eterna a gozar. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Prepárate, amigo, en un instante Él vendrá y los que no estén listos quedarán. Acepta a Jesucristo, Él te ofrece su perdón, amor y vida eterna en su mansión. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá y debemos estar listos para verle. A nuestro Señor podemos sentarnos, queremos orar. Todavía no se vayan los niños, después de orar nos vamos, ¿vale? Ya luego digo cómo. Vamos a esperar que los hermanos del grupo de alabanza se puedan ya sentar. Queremos orar por su palabra que va a ser predicada en esta mañana. Amén. Quiero pedirle a nuestro hermano Julio si puede orar por esta palabra que va a ser predicada en el día de hoy. Por nuestro hermano Jesús, quien tiene la responsabilidad de hacerlo, por los predicados aquí en la iglesia, y que el Señor nos redarguya en ella, que podamos ponerla por obra. Oramos al Señor. Oramos. Santo Pai, Senhor, que é a sua terra, Deus de misericórdia, Pai celestial, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Pai, pelo tempo especial, Senhor. De que não acaba, Senhor, ó Pai. Então, Senhor, ó Pai, cantiga, Senhor, ó Pai, louvor a tua presença, Senhor, ó Pai. Porque a vossa comer, Senhor, ó Pai, no adoração, Senhor, ó Deus. E a boa oração, Senhor, ó Pai, de nossa alegria, de salvação, de bênção, de tudo, Senhor, ó Pai, momento, Pai. Mas não entra num momento mais, Senhor, ó Pai, especial ainda, Senhor, ó Deus, que cedo alimentação espiritual, Senhor. Escuta a palavra, Pai. Mas não pedir, Senhor, ó Pai, não comecei a ouvir palavra mecânica, não comecei a palavra de um ser humano, Senhor. Nem é palavra sair na língua ou na boca, Senhor, ó Pai, de um homem, Senhor Jesus. Mas não me se pede palavra bem do alto céu. Pai, inspirado pelo Espírito Santo, Senhor, ó Pai. Prepara o coração, Senhor, ó Pai, em par, Senhor, ó Pai, de cada quem que está ali nesse momento, Senhor, ó Pai, para poder receber a palavra, Senhor, ó Pai, com alegria. Pai, a palavra, Senhor, ó Pai, cai na bom, Senhor, ó Pai, lugar, Senhor. Assim, pedir, Senhor, ó Pai, de nada início da palavra até fim, Senhor, ó Deus. Entregar na mão, Senhor, em nome de Jesus. Amén. Amén. Ahora sí, los niños hasta 8 años, algo así, pueden ser cuidados en la guardería. Pueden ir con nuestra hermana Mari, quien nos va a cuidar hoy. Vale, gracias, hermana.
Vayan los niños y nuestro hermano Jesús está aquí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Quisiera seguir donde lo dejamos la última vez. Haremos un pequeño repaso para poder comprender el contexto en el cual ahora mismo nos encontramos. Pero vamos a leer los versículos del 1 al 15 del capítulo 4 de Génesis. Cuando lo encuentren, digan amén. Está fácil al principio. Primer libro de la Biblia. Amén. Amén. Vamos a hacer lectura de los 15 primeros versículos del capítulo 4. Y como ven, el título de la Reina Valera dice Caín y Abel. Vamos a ver qué vemos aquí y qué podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Hasta aquí la palabra del Señor. Como decía, vamos a mirar un poquito el contexto anterior. Concluíamos la última vez que hablábamos sobre Génesis, hablábamos acerca del origen del pecado y desgranábamos paso a paso lo que podíamos encontrar allí en el capítulo 3. Y veíamos las consecuencias de la separación del ser humano de Dios. El ser humano, por actuación propia, sí, tentado por Satanás, pero por actuación propia, decisión propia, decide desobedecer a Dios y con ello separarse de Dios. Y vemos esa tragedia tan grande que hasta día de hoy nos persigue, porque el hombre sigue muriendo, la enfermedad sigue apareciendo, el pecado está ahí todavía, con algunas variaciones que vamos a nombrar ahora, pero ahí seguimos en esa tragedia, en esa lucha, en esa batalla. Y también vimos a Dios actuando como juez frente al ser humano. Pero también pudimos contemplar un versículo clave, que es el versículo 15 del capítulo 3, el cual habla de la primera profecía acerca de la venida del Mesías, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y estuvimos estudiando sobre esta promesa que el Señor hace, y estuvimos reflexionando acerca de que Dios tiene el control absoluto de todo.
incluido de nuestra maldad. Él tiene todo el control. El pensamiento predominante de aquí en adelante es la de dos bandos, dos luchas. Perdón, dos bandos, una lucha, pero dos posiciones. Y a raíz de aquí vemos cómo se inicia durante todas las escrituras esa batalla. El Señor Jesucristo, hablando de esa batalla a los judíos, cuando Él estuvo con nosotros aquí en la tierra, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, por si lo quieren apuntar o buscar, el Señor Jesús dijo, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí el Señor Jesucristo está dando a conocer que hay dos posiciones. Todos lo hemos dicho en algún momento, desde aquí hemos dicho con Cristo o sin Cristo, con Dios o sin Dios, obediencia o desobediencia. Siempre hay dos caminos. Y el apóstol Juan, mencionando sobre este conflicto, también en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 10, dijo, en esto se reconocen a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Juan también hace mención a esta batalla, a este conflicto, que aún después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, continúa. El Señor Jesucristo vino para dar solución al conflicto, pero el conflicto aún continúa. Y solamente terminará cuando Jesús, como hemos cantado ahora mismo, Maranata, vuelva y establezca el orden. Y como decía, hay un conflicto, hay una lucha, y la realidad es que hay dos simientes. Está la simiente de Satanás y está la simiente, en este caso, como dice el texto, la simiente de la mujer. Cada ser humano debe de enfrentar su propia batalla con el Señor Jesucristo. No podemos ganar esta batalla sin Cristo. No podemos ganar sin la cobertura de Cristo. Fíjate que como curiosidad, en el versículo 15 que hemos leído, hablando sobre la simiente de la mujer, dice la simiente de la mujer, no dice la simiente del hombre, dando a entender la concepción sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo no tuvo padre terrenal. Podríamos decir José, pero su verdadero padre era el Padre Celestial, Dios mismo. Y eso da una connotancia sobrenatural que ninguno de nosotros poseemos. Todos tenemos un padre y todos tenemos una madre, o lo tuvimos, y la simiente del varón con la simiente de la mujer dio como fruto nosotros. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue así. Por eso lo perfecto, por eso el único sacrificio, por eso el único mediador entre Dios y nosotros es nuestro Señor Jesucristo. También vimos la acción de la justicia divina de Dios en el capítulo 3, que no puede pasar por alto el pecado, pero no es una justicia para destrucción. Si leemos bien y estudiamos bien el capítulo 3, no hacemos sino ver el amor de Cristo, el amor de Dios, el amor del Creador hacia sus criaturas, hacia sus excelentes criaturas, hacia su obra más grande, nosotros. Él está buscando continuamente la redención, la humillación del ser humano. Él nunca ha querido exterminarnos, nunca ha querido borrarnos de la faz de la tierra. Él podía haber hecho eso. Sin embargo, Él tenía planes mejores para nosotros. Esta búsqueda llevada a cabo por Dios está narrada por todas las Sagradas Escrituras. De aquí en adelante, todo el tiempo es Dios buscando al ser humano para redimirlo, para atraerlo a Él. Y no lo atrae con calamidades, enfermedades, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que nos trae con cuerdas de amor, porque nos ama. Pero, como dice la palabra de Dios, un padre al hijo que ama lo disciplina, porque somos así, porque necesitamos estar bajo la disciplina. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos
Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Volvemos a ver la estampa de Dios viniendo a buscarnos. No somos nosotros los que nos acercamos a Dios, sino que es Él el que se ha acercado a nosotros, el que ha venido a rescatarnos, el que ha venido a buscarnos. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Si fuera por nosotros, no estaríamos hoy aquí. Y hay que ser sinceros. Si fuese por nosotros, no estaríamos hoy aquí. Estaríamos pasando el tiempo con nuestra familia, estaríamos probablemente en una comida familiar, o estaríamos en la playa, o estaríamos en el campo, o estaríamos en un centro comercial comprando regalos para Navidad. Si fuera por nosotros. Pero como Dios ha derramado en nuestros corazones su Espíritu Santo, Él es el que actúa en nosotros, estamos hoy aquí para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A partir del versículo 19, donde lo habíamos dejado, se presenta a partir de ahí la historia de la redención. Y vemos como ellos, Adán y Eva, se habían construido unos delantales de hojas de higuera, pero el Señor sustituye esto, que es homólogo, sinónimo de las obras humanas, por el sacrificio de los animales con los cuales les hizo túnicas. Dios puso el remedio. Dios viene a buscarnos y Dios pone el remedio. Dios pone la solución. Dios pone el camino. Dios pone la receta. No la ponemos nosotros. No son nuestras condiciones. Son las condiciones del que nos creó. Y tiene el derecho, tiene la patente de cada uno de nosotros. Y no podemos pelear con eso. Es evidente, y hay que notar en esos últimos versículos, que hay enseñanzas profundas en este hecho que he comentado acerca de los delantales y de las pieles. Número 1, el ser humano no tiene vestiduras adecuadas para venir delante de Dios, para acercarse a Dios, pues no tiene la manera de por obras ser salvo. Número 2, la cobertura que ellos utilizaron fue una cobertura terrenal. Sin embargo, Dios hizo un sacrificio que emulaba un acto espiritual, que luego se vería transformado y perfeccionado en la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto. Número 3, Dios es quien nos proporciona las ropas que Él quiere ponernos. No hay 3 caminos para llegar al cielo, no hay 20 caminos. No, hay un dicho que dice todos los caminos llevan a Roma. Esto no se puede convalidar con el cielo, no se puede convalidar con la vida eterna. Solo hay un camino y es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dios proporciona la ropa, el camino, la manera, no la nuestra, la de Él. Y cuarto, la vestidura idónea, la cobertura adecuada para acercarse a Dios es la humillación, la exaltación y el agradecimiento. Y eso es de lo que trata el tema, la predicación de hoy. Aquí vamos a ver el fruto nuevamente del pecado, pero yo quisiera titularlo de otra manera. Y quiero lanzar una pregunta, varias preguntas, para que nosotros en nuestros corazones reflexionemos acerca de el significado de lo que hemos hecho hoy aquí, en este lugar, o lo que estamos haciendo en este lugar. ¿Qué es una ofrenda? Podríamos decir que una ofrenda es cuando la hermana pasa con el saco y todos depositamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Podríamos decir que la ofrenda es otra cosa. La Biblia enseña varios significados acerca de la ofrenda, pero la ofrenda principal a la cual Dios quiere resaltar y que tengamos claro y que lo profundicemos y lo enterremos en nuestros corazones es la ofrenda que vemos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Allí podemos ver cómo Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, se acercan a hacer ofrendas. Y si leemos y estudiamos los capítulos anteriores, sobre todo el capítulo 3, no vemos ninguna referencia en donde se nos explique que Dios le mandó al ser humano a hacer ofrendas.
pero está contenido implícitamente que ellos están haciendo esto porque alguien se los ha dicho. Ellos están ofreciendo ofrendas a Dios con una razón, con un motivo. ¿Cuál podría ser ese motivo? La expresión Caín trajo indica un lugar designado. Es decir, había un sitio para llevar esa ofrenda. Y ellos estaban trayendo esta ofrenda de manera frecuente. Esto implica que lo estaban haciendo por orden directa de Dios. Quizás lo estuvieran haciendo porque en el momento en el que el Señor sacrifica los animales y los viste con pieles, quizás ellos están recordando lo que pasó en Edén para poder ellos acercarse a Dios en humillación propia y exaltación por su gracia que está velada, porque desde el momento que Dios no destruye al ser humano después del pecado, sino que le proporciona una cobertura, estamos hablando de gracia, de regalo. Le está perdonando la vida por medio de un sacrificio. El sacrificio que los cubre, que cubre su pecado y que les permite reconciliarse y acercarse con Dios. Porque esa vestidura que Dios ofrece es la cobertura, es la vestimenta que Dios quiere con la que el ser humano se acerque a Él. Y no estamos hablando de venir guapos a la iglesia, estamos hablando de la actitud con la que venimos a ofrecer nuestras ofrendas. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Cómo es tu ofrenda? Cuando tú vienes a exaltar a Dios en la iglesia, no, en tu vida, en la iglesia también, pero y en tu vida, cuando tú vienes a ofrecer la ofrenda, ¿qué ofrenda? ¿Cómo es tu ofrenda? Quiero que me acompañen al libro de Hebreos. Abran sus Biblias en Hebreos 11. Y porque la Biblia dice, el Génesis 4 dice que la ofrenda de Abel era la correcta y la ofrenda de Caín era la incorrecta. Entonces vamos a analizar estas dos ofrendas porque otra vez volvemos a ver dos caminos. Otra vez volvemos a ver dos fórmulas. Otra vez vemos dos maneras de acercarse a Dios. Y vamos a analizarlas para ver cuál es la ofrenda correcta y por qué. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Y fíjate bien qué es lo que se repite continuamente en este versículo 4. ¿Por qué la ofrenda de Abel era la correcta? Por la fe. Por la fe. Abel fue con fe. Por lo tanto, determinamos que o blanco o negro, pues entonces Caín vino sin fe a ofrecer esa ofrenda. El apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abel oía entonces a Dios, porque si tenía fe y su ofrenda fue por la fe, entonces la fe viene por el oír, él escuchaba a Dios. Y el oír por la palabra de Dios, entonces él obedecía la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que Dios había mandado? Hombre, literalmente aquí no lo encontramos, pero lógicamente Él quiere que recordemos de dónde venimos y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Lógicamente. Eso lo entendemos todos, porque un ejemplo, un símil, una sombra de lo que está pasando en el capítulo 4 es precisamente lo que vamos a hacer después. Vamos a recordar lo que Dios hizo por nosotros, de dónde veníamos, quiénes éramos, qué destino teníamos y cómo Él nos cambió el destino por lo que Él hizo. Y esto es lo que significa la mesa del Señor. Y esto es lo que significa lo que ellos están haciendo aquí. Por lo tanto, la fe era la clave fundamental de Abel para que la ofrenda delante de Dios fuese aceptada. Pero una fe obediente, es decir, una fe real. No existe la fe desobediente. La fe desobediente, eso no existe. La fe, si hay fe, es obediencia. No hay otra. Porque la palabra de Dios misma nos lo está diciendo.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, obedeciendo la palabra de Dios, estoy demostrando que yo tengo fe. Es probable, y probablemente es así, que para recordar y reflexionar lo ocurrido en Edén, ellos hacían las ofrendas. Ellos recordaban lo que Dios había hecho por ellos. Les había perdonado la vida. Les había dado una promesa, Génesis 3:15. Y no les entregó con las manos vacías, los cubrió, los vistió, los equipó y les dijo, venga, ahora salgan, porque obviamente el pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias no se pueden quitar así como así. Por eso seguimos en la lucha. Por eso seguimos en un bando o en otro. Este hecho, como digo, se parece mucho a la cena del Señor que la iglesia celebra periódicamente. Pero, por lo que leemos aquí, hay una actitud correcta y hay una actitud incorrecta en nuestra manera de acercarnos a Dios. Entonces, la pregunta, ¿cómo es tu sacrificio a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Vamos a ponerlo en un ejemplo aquí, porque podríamos hablar de toda la vida, podríamos hablar de todos los lugares a los que vamos, pero vamos a centrarnos en el culto. ¿Cómo vienes al Señor en la iglesia, en este local, con tu ofrenda? Porque tu ofrenda puede ser o como la de Abel o como la de Caín. La ofrenda de Abel es por fe por la obediencia al oír la palabra de Dios. Dios nos dice que hemos pecado y nos dice que por ese pecado Él tuvo que hacer un sacrificio. Y por ende, nosotros tenemos que venir humillados delante del Señor. Debemos de venir en humildad y humillados, no soberbios. No como si, aquí no pasa nada. Yo ya soy salvo. Ya el Señor me cubrió, ya el Señor me perdonó, ya el Señor me dio nuevas vestiduras, ya puedo caminar como yo quiera. Ese era el pensamiento de Caín quizás. Ya. Pero Abel recordaba lo bueno y maravilloso que fue la gracia del Señor para con ellos, perdonándolos, y por eso hace un sacrificio que agrada a Dios. Porque fijaros que la ofrenda de Caín es el fruto de la tierra y la ofrenda de Abel es el sacrificio de uno de los mejores animales que él tenía. Quizás seguramente el primero, el primogénito, ¿no? Como manda la ley, aunque aquí todavía no había ley. Y fíjate que yo no creo que esto es una opinión personal mía, no creo que la ofrenda de Caín fuera mala físicamente. Yo no creo que Caín cogiera las manzanas pochas y las cebollas podridas y todo lo que le sobrase, lo que no iba a usar, y lo pusiera ahí en la ofrenda. Yo no creo que Caín hiciese eso. Seguramente Caín cogió lo mejor de lo que tenía para ofrecérselo a Dios. Igual que Abel tenía lo mejor que tenía y se lo ofreció a Dios. Yo no creo que la calidad de la ofrenda fuese el problema. Era la manera de hacer la ofrenda el problema. La palabra de Dios y los estudiosos de la Biblia dicen que la ofrenda de Caín fue con soberbia y con autoexaltación. Mira lo que traigo. Para ti, lo hice yo. En cambio, la ofrenda de Abel es perdóname, recuerdo lo que hiciste por mí y vengo aquí humillado para que me sigas perdonando. Hay una diferencia. Abel recuerda lo que pasó y la culpa y las gracias. Y en cambio, Caín hace una actitud de aquí no ha pasado nada y yo soy mejor que nadie. Esto se parece mucho a la historia del fariseo y del publicano. ¿No lo creen? Dos maneras de venir a Dios, dos maneras de ofrendar, dos maneras de traer nuestra ofrenda. Y es triste que en la iglesia del Señor se repita esa circunstancia. Es triste que los hermanos vengan condicionados por diferentes causas que no nombraré, pero cada uno conoce. Y nuestros corazones nos hablan. Y venimos con una actitud u otra en función de esto o lo otro. Y no venimos con ofrendas agradables al Señor. No venimos con la ofrenda adecuada delante del Señor. Y hacemos como Caín. Yo creo que no había nada de malo en el fruto
que él ofreció. Creo que lo que había mal era la intención de su corazón. Dice el versículo 4 y 5 que también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no así con la de Caín. Y Caín reacciona y tiene una reacción que también se parece mucho a las reacciones de la iglesia hoy en día. Cuando la ofrenda que yo traigo no es aceptada, me enfado y ya no vengo más a la iglesia. El Señor no me acepta la ofrenda, pues me voy. Sobre este joven Caín, leemos en el libro de Judas, versículo 11, hablando Judas a los falsos maestros que enseñaban las doctrinas erróneas en aquel tiempo, decía de ellos que han seguido el camino de Caín. Judas, versículo 11, por si lo quieren buscar. Han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? Vamos a analizar la otra ofrenda. En primer lugar, cuando él trajo su ofrenda a Dios, no vino con fe, ya lo hemos visto. Abel vino fue aceptado por la fe, pero Hebreos 11:4 no habla de Caín, de la fe de Caín. Por lo tanto, entendemos que no hay fe en la ofrenda de Caín. Primer punto. Vino sin fe. Vino por iniciativa propia. Y la ofrenda que presentó negaba su maldad y exaltaba sus virtudes. Mira qué buen granjero soy. Mira las grandes manzanas que he hecho, que he cosechado. Todo el esfuerzo que yo he hecho, ¿no? Negaba la maldad de la naturaleza humana y excluía el sacrificio necesario por el cual se hacía la ofrenda. Y es que muchas veces perdemos el enfoque de cuál es el sentido de la ofrenda, de nuestra ofrenda. Y para recordarlo, me gustaría que me acompañaran a Romanos capítulo 12, versículo 1. Todos conocemos este versículo. Todos, sobre todo los jóvenes, los machaco mucho con este versículo. Todos conocemos muy bien el contexto y la explicación espiritual que conlleva este versículo. Dice Pablo a los Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis dinero. No. ¿Coches? No. ¿Talentos? No. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras palabras, tu vida, tu tiempo, tu corazón, tus deseos, tus anhelos, tus metas, tus intenciones. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda somos nosotros. ¿Y cómo vienes? ¿O cómo caminas cuando no estás aquí? También podríamos hacer esa pregunta. ¿Cómo caminamos cuando no estamos aquí? Entonces, en primer lugar, su ofrenda no fue con fe, fue por iniciativa propia, negaba la maldad y excluía el sacrificio con el derramamiento de sangre que señalaba hacia la redención. En ese tiempo imperfecta, con Cristo perfecta y para siempre. Dios requiere que cuando vengamos a ofrecer nuestra ofrenda, vengamos en la actitud de soy un pecador. Soy un pecador por naturaleza y vengo con una actitud de fe. ¿De fe en qué? En mis buenas obras, en mi no volveré a hacerlo. No, en la fe de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No simplemente presentándonos ante Dios con nuestras obras realizadas. Mira lo que he hecho, ¿a cuántos les he hablado de ti? He dicho esto. ¿Se acuerdan de ese versículo? En tu nombre quitamos demonios y hablamos, hicimos esto y lo otro. ¿Y qué dijo el Señor? Apartados de mí. Nunca os conocí. No es por obras. No es por lo grande que podamos llegar a ser aquí para el reino de Dios. En cuarto lugar, la ofrenda de Caín estaba negando la realidad de que Dios y el ser humano estaban separados. Estaban separados. Ya no estaban en Edén, ya no estaban en la presencia del Señor. Y esta ofrenda obvia también este hecho.
y nos hace reflexionar acerca de la universalidad de la paternidad de Dios. Hay muchos por ahí que dicen que Dios es el Padre de todo el mundo, y es mentira. Dios no es el Padre de todo el mundo. Y también hay una falsa creencia por ahí que dice que la universalidad de la fraternidad, es decir, todos somos hermanos. No es así tampoco. No funciona así. Nosotros no nacemos siendo ya hijos de Dios y no nacemos siendo hermanos en Cristo. Esto no es lo que la palabra enseña, pero por ahí se enseña. Escucha lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por lo tanto, el hombre está separado de Dios y esa ofrenda está negando esa separación. La diferencia entre Caín y Abel no era la ofrenda en sí, lo físico, ni siquiera su procedencia ni su actitud en el día a día, porque los dos vienen de una simiente de pecado. Los dos vienen de Adán y los dos están en pecado. Son pecadores los dos. No hay ninguno que sea de los dos, pero la diferencia es la actitud. La diferencia es que uno escuchaba a Dios y lo obedecía y el otro no. Los dos jóvenes tenían los mismos antecedentes, la misma herencia y habían sido formados seguros en el mismo ambiente y en la misma educación. No había pues entre ellos ninguna diferencia, la única era la actitud de sus ofrendas. También en la época actual, la ofrenda que nosotros como seres humanos presentamos ante Dios nos hacen distintos. ¿Y es así? Yo puedo venir con una actitud como la de Abel a la iglesia o puedo venir con una actitud como la de Caín a la iglesia. Y esas ofrendas son diferentes y nos hacen diferentes. Ningún cristiano adoptará la actitud del publicano y del fariseo a la hora de traer sus ofrendas a la iglesia. Ningún cristiano. Nadie se puede hacer mejor que otro. Nadie puede decir mi ofrenda es mejor que la del otro. Nadie puede decir la ofrenda que yo traigo huele a perfúmenes, a canela, a romero, a incienso y la tuya no huele a nada. La mía es mejor que la tuya. Ningún cristiano puede decir eso. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos hizo la primera ofrenda, fue un regalo. Es por gracia, no por obras, como dice Pablo. Por lo tanto, no tenemos de qué jactarnos. Dice Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Propiciación. Palabra importante. Jesús fue nuestro sustituto en la cruz. Nosotros teníamos que estar allí. Pero la ofrenda que llegó para salvarnos del pecado no es nuestra, es de Dios. Y por ende, nuestras ofrendas son también para Él. ¿O creen que Apocalipsis dice en balde, sus coronas arrojaron a los pies de Él y le adoraron? Sus coronas no son nuestras. Toda la gloria es para Dios. Todas las ofrendas son de Dios. Ninguna son nuestras. En el capítulo 10, versículo 3 también de Romanos, dice que desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a Dios ni a su justicia. Esa es la actitud de Caín. No nos sometemos a Dios. No nos sometemos a su justicia. A veces ni nos sometemos a la justicia ni a los hombres y mujeres que Él ha puesto en su iglesia. Esta es una imagen de muchísimas personas hoy en día que están intentando agradar a Dios de la manera incorrecta, con la ofrenda incorrecta, vinculándose religiosamente a una iglesia, haciendo méritos a través de la participación en muchas actividades, pero la justicia de Dios no puede ser atribuida por medio de las obras. El hueco al lago de la adulación, dice la canción. El hueco al lago de la adulación, no me hagas quererlo, dice la canción. La justicia solo se puede atribuir por medio de Jesucristo. Y ya que necesitamos una justicia perfecta, Él es el único
Génesis 3:15, el único perfecto que puede proveerla, el cual fue entregado por causa nuestra, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que el fruto de nuestras ofrendas debe de ser nuestras propias vidas entregadas a Él. Y es así como hemos visto las dos ofrendas. La ofrenda de Abel, culpable, fe, necesidad divina, y la ofrenda de Caín, creyéndose inocente por obras y autosuficiencia. Esas son las dos ofrendas, y eso nos representa a todos, a todos. Un día puedo venir como Caín, un día puedo venir como Abel, siempre puedo venir como Caín o siempre puedo venir como Abel, pero solo hay dos maneras de acercarse a Dios, correcta o incorrectamente, humillados o soberbios, humildes o vanagloriosos, etc. Y vemos que a partir de este enfado de Caín, vemos algo importante que muchos no recuerdan cuando hacemos las cosas mal. Cuando yo hago las cosas mal, el Señor viene y me pregunta, ¿por qué estás enfadado? Eso fue lo que le dijo Dios a Caín. No le dijo, se enfadó, pues que se vaya por ahí. Yo me quedo con Abel. A Caín que... No, se acercó a Caín y le dijo, ¿por qué te enfadas? ¿Qué le dijo? Si lo hicieras bien, ¿no serás enaltecido? Pero no estaba diciendo, hazlo mejor físicamente. A lo mejor no le sacó brillo a la manzana, o a la pera, o al melón. No. Espiritualmente él no estaba viniendo correctamente. Estaba airado con su hermano y su crimen ya estaba premeditado porque había orgullo en Caín. Porque cuando el Señor le pregunta, le dice que el pecado está a la puerta y el Señor no dice las cosas por decir. Entonces, si le dice, vamos a leerlo, dice, entonces, versículo 6, capítulo 4 de Génesis, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, ¿por qué lo habrá dicho? Porque quizás, seguramente, en la mente de Caín ya rondaba. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, ten cuidado, sé lo que estás pensando, no vayas por ahí, no hagas eso. Dios no hace más que cuidarnos, ayudarnos, intentar reconducirnos, restaurarnos, redimirnos. Y es más, le dice algo importante que muchas veces nos escudamos en eso. Es que soy débil, es que no puedo, es que no soy capaz de vencer esa tentación que me atrapa y peco. No, mira, le dice el Señor, con todo esto a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Es decir, él podía evitarlo. Él tenía la capacidad de poder evitar lo que iba a hacer. Es obvio que Caín no se estaba dando cuenta de lo vulnerable que era ante la tentación y el pecado. Pero cuando Dios le dijo que el pecado yacía a su puerta, dio a entender que el pecado era como una bestia salvaje agazapada, esperando a que él cruzara el umbral para atacarlo y apoderarse de él. Pero lo que necesitaba Caín era cambiar su actitud, cambiar su manera de pensar en sobre lo que estaba haciendo, en sobre cómo estaba viviendo. Y muchas veces nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar en muchas cosas porque creemos que tenemos la razón, porque creemos que somos los que tenemos la verdad absoluta en nuestras vidas. Y eso nos lleva a comportarnos como Caín cuando Dios le dijo, cuidado, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Pero ahora ocurre algo. Dice 1 de Juan 3:12 que Caín era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué le mató? Dice el versículo, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín no dio lugar a la redención que Dios le estaba ofreciendo. Le dio una puerta abierta y le dijo, crúzala y haz las cosas bien. Pero él decidió irse por el otro camino. Dios no hacía nada más que proteger a Caín y lo siguió protegiendo aún después. Versículo 8 y 9 dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín levantó su mano contra Abel y lo mató. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Si tú pecas, cometes un pecado. Todos somos pecadores aquí. Si tú cometes un pecado, hay dos maneras de venir al llamado del Señor cuando te dice, ¿qué has hecho? Porque cada vez que pecamos, en nuestro corazón, si somos de Cristo, tiene que venir esa pregunta, ¿qué has hecho? Y no es nuestra, viene del Señor. ¿Qué es lo que has hecho? Fíjate cómo era la actitud de Caín. Por eso dice el versículo que hemos leído anteriormente, que Caín era del maligno. Mira lo que dice. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Vas a decirle tú a Dios, yo no he hecho nada, Señor? Yo solamente le contesté mal a mi compañero de trabajo porque él me estaba haciendo daño y yo solo me defendí. Eso era el pensamiento de Caín. Caín diría en su cabeza, es que Abel, mira tú, hizo eso y tú lo aceptaste, pero yo te hago esto y tú no me aceptas a mí. Misma manera de comportarse, ¿no? Esta fue una respuesta insolente, sobre todo sabiendo que Dios lo sabe todo. Estaba tratando de ocultar su acción, eludiendo toda responsabilidad. Pero las Sagradas Escrituras dicen que nada hay encubierto, que no haya de ser revelado, ni oculto, que no haya de saberse. Esto es algo que deberíamos de pensar todos detenidamente, sobre todo por esos pecados ocultos que tenemos. Tenemos dos maneras de afrontar esos pecados. O reconocemos delante del Señor cuando nos dice qué has hecho y venimos como Abel en una ofrenda de arrepentimiento, de humillación y de gratitud, porque sabemos que Dios nos perdona y nos cuida y nos protege del mal y nos separa del pecado. O nos volvemos rebeldes, escondemos el pecado y como si no hubiese pasado nada, como Caín. Entonces Dios en el versículo 10 le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El escritor de Hebreos habla mucho de Abel y en el capítulo 12, versículo 24 del libro de Hebreos dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mucho mejor que la de Abel. La ofrenda, la muerte de Abel, todo eso Dios lo permitió porque todo eso apunta o apuntaba a lo que después iba a pasar en Jerusalén en la cruz del Calvario. La sangre de Abel hablaba, es decir, proclamaba que se había cometido un crimen. En cambio, la sangre de Cristo habla también de redención y proclama que hay salvación en él. Y ahora vemos el castigo que Dios le impone a Caín. Le dice, ahora serás maldito en la tierra y todo lo que te produzca la tierra te va a costar y todo lo que vayas a hacer te va a costar y todo lo que hagas, todo será maldito. Y entonces Caín, viendo la consecuencia del pecado, de lo que había hecho, reacciona, pero reacciona mal. En vez de reaccionar diciéndole, Señor, lo siento, me arrepiento, no quiero hacerlo más, y arrepentirse y venir delante de él humillado y pidiéndole perdón, él le responde más soberbio todavía. Le dice en el versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Cuidado.
y de tu presencia me esconderé. ¿Por qué? Porque Caín no quería obedecer a Dios, no quería escuchar, no quería, pero le ha dado muchas razones para creer. Le dio, primero, la oportunidad de presentar una ofrenda que le agradase. Si hicieses bien, ¿no serás enaltecido? ¿Se acuerdan? Y luego, más tarde, ahora le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Y ahora que la carga es muy grande, que el pecado trae la consecuencia, y cuando nos damos cuenta de que las consecuencias hacen daño a nosotros mismos y a los que nos rodean, ahí es cuando decimos, Señor, esto es muy grande, yo no puedo soportar lo que me está pasando ahora. Pero no te arrepientes, pero no cambias, pero no te humillas, sigues soberbio. Y aún así, el Señor lo sigue protegiendo. ¿Por qué? Porque Caín dice, el que me encuentre, me matará. Y entonces el Señor le dijo, versículo 15, ciertamente cualquiera que te matare, 7 veces será castigado. Y entonces el Señor le puso una señal. No sé, ni la Biblia lo explica, qué tipo de señal, si le puso una marca, si le puso algo, no sabemos el qué exactamente. Pero lo que sí quedó claro es que aunque Caín rechazó a Dios, Dios lo siguió buscando. Luego dice la palabra que él se fue, se casó, formó una civilización, pero una civilización que no venía delante de Dios. Es decir, contraria, desobediente a Dios. Entonces, Caín era un pecador, pero lo peor, fue un pecador que no se arrepintió. Y nosotros somos pecadores. Y todos seguramente hemos venido a los pies del Señor en humillación, declarando, somos pecadores, no tenemos solución, somos dignos de muerte, pero sálvanos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual murió por nosotros, el cual hoy recordamos con el símbolo de la mesa. Eso es lo que Abel dijo. Eso fue lo que Abel hizo. Entregó una ofrenda en recordatorio de lo bueno que fue Dios para con ellos, perdonándolos y vistiéndolos adecuadamente para que viniesen delante de su presencia humillados, dándole la gloria y agradecidos. Y fíjense que en ninguna de las tres están ellos exaltándose, no como Caín, traigo mis cosas, toma, soy el mejor. Caín se alejó de la presencia de Dios y muchos hermanos se alejan de la presencia de Dios. Y es triste ver que muchos se alejan, como Caín, de la presencia de Dios, porque no hay nada fuera de la presencia de Dios que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. No hay un tercer camino. Solo hay con Dios o sin Dios. Y Abel y Caín nos ejemplifican que el cristiano tiene 2 maneras de acercarse a Dios: correcta o incorrecta. La correcta va por medio de la fe, la humillación, la exaltación, y la otra va por el camino de yo soy totalmente aceptable, perfecto y bien. Mis obras son las que hablan por mí, soy perfecto, soy un cristiano modelo, y autosuficiencia. Yo no necesito a Dios para nada, no necesito su sangre, no necesito ser recordado de que soy un pecador, porque ya el Señor me salvó y ya voy a vivir en gloria y voy a ser perfecto y camino perfectamente delante del Señor porque yo no tengo errores, no tengo fallos. Ese es el camino de Caín. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos ofrendas que agraden y que se humillen delante de Dios. Por eso no hay cabida para la jactancia, como dice Pablo. No hay cabida para la jactancia para ninguno de nosotros por ninguna de las cosas que podamos llegar a hacer. Porque recordemos otra vez que el Señor negó
a todos esos que venían diciéndole, yo hice esto en tu nombre y yo dije esto en tu nombre. Y él dijo, apartaos de mí. Y vuelvo a recordar las palabras de Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos, y con esto terminamos, para que quede en nuestras mentes grabado a fuego que esta es la ofrenda que Dios quiere que nosotros le traigamos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y termino con el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu palabra, te agradecemos, Señor, todo lo que en ella encontramos, y te agradecemos, Señor, también tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. No merecíamos nada, Señor, pero tú lo diste todo, absolutamente todo. Entregaste tu cuerpo, tu sangre, por sacrificio de los que no merecíamos ni siquiera del saludo. Tú viniste en forma humana para dejarte matar, para poder declarar que tú tienes el control y que te place, por amor, venir a rescatarnos, venir a buscarnos. Nosotros nunca te vinimos a buscar. Fuiste tú quien vino a nosotros, Señor, y nos sacaste del lodo de la desesperación, Señor, del abismo profundo en el que nos encontrábamos, y nos diste salvación y vida eterna. Venimos en humildad, venimos humillados delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por todas las veces, Señor, que se nos olvida que no tenemos nada de qué gloriarnos y que tú te mereces toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor, y que para ti, por ti y para ti, Señor, son todas las cosas, porque tú, Señor, eres nuestro Creador, nuestro Hacedor y nuestro Salvador, y también nuestro Juez, Padre Celestial. Gracias por lo que vamos a hacer a continuación, por recordar el pan y la copa, la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, nuestra esperanza, en la cual descansamos hasta que tú vuelvas, Señor. Maranata, tú volverás pronto y te esperamos. Y mientras que te esperamos, Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, Señor, para que nunca perdamos el rumbo como lo perdió Caín, sino que veamos, Señor, cómo es realmente una ofrenda y que la practiquemos, así como Abel lo hizo también en Génesis capítulo 4, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Señor, por su palabra, quiero invitar al grupo de alabanza para que me acompañen, y asimismo quiero invitar a nuestra hermana diaconisa a que esté aquí con nosotros también, para que a su debido tiempo juntos podamos hacer este recordatorio en obediencia. Se trata de obediencia, se ha predicado de obediencia. La fe es obediencia. El texto de Hebreos también nos habla: por la fe Abraham obedeció, por la fe Abel obedeció. Nuestro hermano nos compartía que no había fe en Caín, no obedeció. Y aun cuando trajo una ofrenda, fue su ofrenda, no la ofrenda que el Señor le dijo que tenía que dar. El Señor Jesús nos recuerda siempre que esa ofrenda es mediante el sacrificio. La mayor ofrenda que se nos ha dado es Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es ofrenda. La ofrenda es un regalo inmerecido y un regalo por la gracia. Es la ofrenda perfecta, la sublime, lo mejor de lo mejor, la ofrenda del Cordero.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, son cosas que están allí explícitas, pero que nos llevan hacia lo implícito. O sea, ¿de dónde sale la figura del Cordero? Sale del protoevangelio, Génesis 3:15, como nuestro hermano lo ha predicado. Hubo un sacrificio de perdón. El Señor viste al hombre. Allí hubo un sacrificio. Y eso lo vieron Adán y Eva, porque pidieron perdón. Fueron perdonados. Y fueron enseñados por Dios para que se le instruyeran eso a sus hijos. No está ahí escrito. Pero sabemos, después por otros textos como Hebreos 11, es decir, Caín vio cómo era la ofrenda, porque sus padres después de ahí posiblemente siempre celebraban eso. Y Dios lo conservó con el paso del tiempo, tanto que luego se hace manifiesto en la historia de la redención del pueblo de Israel. Hubo una ofrenda para ser liberados y se llamaba el Cordero de la Pascua. Israel fue sacado de Egipto, hubo sacrificio. ¿Recuerdan la historia de Faraón? Pero todo tiene sus orígenes. Nuestro hermano está predicando desde el libro de los orígenes. Abel creyó y por la fe obedeció. Entonces él trajo la ofrenda que debía de ser. Caín sabía cuál era la ofrenda. O sea, no había excusa. ¿Vale? No obedeció. ¿Vale? Y como lo explicaba nuestro hermano en la predicación, trajo su ofrenda con orgullo, con prepotencia. Es decir, no hizo la voluntad de Dios. Y como él nos lo explicaba muy bien, es lo que vamos a hacer ahora como hijos de Dios al tomar de los símbolos. Recordamos esa ofrenda en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, crucifixión, es decir, muerte en una cruz, pero asimismo victoria, resurrección, obra perfecta, porque el Señor resucitó. La sangre de un cordero fue dada para vestir al hombre de su pecado, perdonado. Adán y Eva. La sangre del cordero nos limpia de pecado. La sangre del cordero ha purificado nuestra sangre. Tenemos una sangre nueva, somos nacidos de nuevo. Tenemos la sangre de Jesús, espiritualmente hablando. Y lo vamos a tomar como símbolos que tienen un significado. Pero sí se hizo físicamente, literalmente, realidad en la cruz del Calvario. Es decir, su sangre fue derramada, humanamente hablando. Entonces, por eso es que decimos que somos invitados a tomar de la Santa Cena por la fe. Es decir, el creyente y solo el creyente. El creyente en Cristo Jesús, no por religión, no porque la herede, no porque crecí allí en la tradición tal, o mis padres son evangélicos, y hay que creer, porque la salvación es personal. Y creyendo, tenemos que vivir por la fe. Por la fe obedecemos, dice el texto. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que cada vez que nos congreguemos, hagamos memoria. Lo dice el Señor Jesús en los Evangelios y en la primera carta de Corintios capítulo 11. Y también aquí ya hablando a la iglesia, es decir, al pueblo del nuevo pacto, tenemos entonces dos mandatos que obedecer, aparte de lo mucho que debemos de obedecer en Cristo. Pero esencialmente en lo que es la celebración, en los mandatos de la iglesia, el bautismo de creyentes, es decir, creí, ya soy creyente, ya fui incorporado a la familia de Dios,
Ya tengo el Espíritu Santo de Dios, Efesios capítulo 1. No recibimos el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Doy testimonio público de mi fe en el bautismo. Y el Señor Jesús lo mandó, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Entonces lo tomamos en obediencia. El segundo mandato. El primero se hace una sola vez, pero por el bautismo de creyentes. Y el segundo se hace como dice la palabra, cada vez que nos congregamos. Y la palabra también me habla de que debemos de hacerlo de una manera digna. Es decir, conscientes, examinados en nuestros corazones, dice el texto de Primera de Corintios. No perfectos, pero sí santos en el Señor, santificados por Él. De esa manera, mis hermanos, entonces, tomamos de estos símbolos en la iglesia, porque Él lo hizo en la iglesia. Estaba fundando la iglesia la noche en que iba a ser entregado en el aposento alto. Y allí Él iba a tomar de los símbolos, cambiando la celebración de un sacrificio, la Pascua de los judíos. Lo vamos a leer porque está en los evangelios. Iba a tomar de los símbolos de la Pascua y les dijo: a partir de ahora, al pueblo del nuevo pacto es en la cena del Señor, la Santa Cena. Vamos a leerlo, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Dice así la palabra del Señor. En el capítulo 26, en el versículo 17, dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta de los judíos, donde era consecuente de la celebración de la Pascua, y luego esa celebración de la Pascua duraba 7 días, celebrando todo lo que había sido en el Éxodo. Y en Éxodo se recuerda que es sombra de lo que está haciendo Cristo, que luego es manifestado y revelado en luz en los evangelios. Entonces se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Recuerdo de un sacrificio también que tiene sus orígenes en lo que nuestro hermano ha predicado. Y el Señor Jesús respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Ya estaba hablando de que iba a ocurrir la crucifixión. Eso es, mi tiempo está cerca. Recuerden que cuando le dice a María, todavía no es mi hora, es decir, todavía no es el tiempo. Le estaba haciendo todavía, quedan 3 años casi empezando el ministerio. Espérate, le decía. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Todo el ambiente era judío. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Y al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12, la noche en que iba a ser entregado. Posiblemente ya había celebrado ministerialmente hablando la Pascua en 2 ocasiones, porque se celebraba la Pascua cada año. Entonces, esta iba a ser posiblemente la tercera celebración de la Pascua con sus discípulos. Y les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces aquí es cuando nos habla de la traición que se cumple en Judas. No voy a ahondar en ello porque si no, pero está ahí ocurriendo. Y entonces, luego, mientras comían, ya estaban comiendo, pues entonces el Señor Jesús, Él toma el pan y empieza a cambiar todo perfectamente. Él es el Señor. Vamos a orar por ello, porque hoy queremos seguirlo haciendo a la manera de nuestro Señor y en su voluntad. Y es bíblicamente que se nos enseña su manera y su voluntad. Pero se obedece por la fe. Porque el que no tiene fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hagámoslo como creyentes y hagámoslo con fe, con obediencia y con dignidad. Quiero pedirle a mi hermana Auri que eleve una oración dando gracias por el símbolo del pan y el símbolo de la copa. Amén. Oramos al Señor. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este inmenso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Aumentanos, Señor, nuestra fe. Danos discernimiento y sabiduría, Padre Celestial. Que nuestra fe no falle nunca, Señor.
y que seamos obedientes a tu palabra. Danos tú, oh Señor, el buscar de ti día a día, oh Señor, y que no nos apartemos nunca de tu palabra, sino que seamos, Padre Celestial, hijos obedientes. Todo ello te lo pido dándote las gracias por este inmenso sacrificio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que después de cantar, versículo 30, capítulo 26 del Evangelio de Mateo, después de cantar los salmos, ¿vale?, posiblemente el 113, 114 o el 115, 118, porque eso cantaban los judíos y él respetó siempre, no incumplió la ley, pero él sí la perfeccionó. Ahí está la diferencia, ¿eh? ¿Y por qué la perfeccionó? Porque él es Dios, él es el Señor y soberano, y él puede hacerlo. Él nos ha creado y nos ha salvado. Ellos cantaron esos salmos, esos cánticos, y luego el Señor fue a la cruz. Eso ya ocurrió. Hemos tomado los símbolos, pero hoy en día recordamos la cruz que allí ocurrió. No aquí, es un símbolo, ¿vale? Fue en Jerusalén. Pero nos queremos poner de pie para cantar un cántico nuevo en la iglesia. Un cántico que es bíblico, Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Se trata de fe. Solo en Jesús. Solo por la fe en Jesús. Siendo salvos solamente por la gracia de esa fe en Jesús, de la cual solamente lo dice la Biblia, las Escrituras, sola Escritura, para darle solamente la gloria a Dios. Fija tus ojos en Cristo. Cántaselo fuerte. Es para el Señor. Amén. Oh alma cansada y turbada, si luz en la senda andarás, al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto, que anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Señor, muy agradecidos porque eres tú, Señor, quien bendice nuestro regreso a casa. Te alabamos y te adoramos en todo tiempo y en todo momento. Bendice la iglesia y toda persona que llegó en esta mañana, aún no siendo creyente, porque eres tú quien la ha traído. Que podamos ser testimonio como iglesia tuya. Agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Amén.